Mateo capítulo 6, el hombre prudente no vive del aplauso. Ese es el sermón de esta tarde, ya, vamos a hablar sobre eso. El hombre prudente no vive del aplauso. Hemos estado recorriendo Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y hablando un poco de el sermón del monte. Y hoy día nos toca este sermón tan interesante. Versículo 1, 6:1, léalo conmigo, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién vive del aplauso en este pasaje llamado, según el versículo 2, dice: cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas? En este pasaje las personas que viven del aplauso son considerados los hipócritas. Versículo 2 dice los hipócritas, versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas. Y el versículo 16, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas. Hipócrita es una palabra en griego que es upokritai. Esta palabra tiene su origen, mis queridos hermanos, en el teatro griego, describiendo al personaje que vestía una máscara. ¿Ha visto eso de la fiesta de las máscaras? Este es un hipócrita, esa es la palabra que se describe acá, un hombre o una mujer que vestía una máscara para asumir una condición que no era la real, una actuación. En el Nuevo Testamento esta palabra es muy interesante porque cada vez que se usa para describir una persona que no es creyente, que se engaña a sí misma, que actúa frente a los demás, pero que no es genuinamente cristiana, no es verdadera, no es un salvo, es un hipócrita. Capítulo 6, versículo 1, habla de la traducción, una traducción muy interesante sería: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa, y ahí podríamos traducirlo así: no tenéis recompensa junto a vuestro Padre que está en los cielos, o al lado de vuestro Padre que está en los cielos. Es interesante, Dios está en los cielos, pero no necesariamente toda persona que dice creer en Dios va a estar con Él. Hay una hipocresía que se maneja y Jesús está describiendo un poco la condición más que nada de los fariseos, de los religiosos, que les gustaba aparentar, pero ellos vestían las máscaras. Si usted se da cuenta, al mundo que más atacó el Señor Jesucristo frente a la hipocresía fue el mundo de los fariseos. Mateo capítulo 23 me parece que hay una oda al hipócrita, así le llamo yo a ese pasaje. El Señor hizo una oda al hipócrita. Versículo 13 en adelante. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un seguidor, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Etcétera, etcétera, etcétera. Hipócrita. Y usted puede leer todo el capítulo 23 y va a encontrar mucho esta palabra tan linda: hipócrita. Jesús hace una oda a la hipocresía destacando algo: que las personas hipócritas no son creyentes, se creen creyentes pero no son creyentes. Se creen salvas, se creen que tienen una relación con Dios pero no la tienen. Y eso pasa mucho, es decir, uno viste una máscara de espiritualidad pero que no es real, porque solo la viste en ciertas circunstancias y luego de eso en la práctica real de sus vidas esto no es así. ¿Pasa eso en las iglesias todavía, no? ¿O esto es un tema solo en el tiempo de Jesús? Eso pasa más seguido de lo que uno quisiera. Mucha gente se viste y se reviste de hipocresía. Y Jesús nos está diciendo lo siguiente: que el hombre prudente, el hombre creyente, el salvo, no vive ni se alimenta de aplausos. Y aquí Jesús toma 3
prácticas muy referentes al cristianismo o a la fe verdadera, a ser un buen seguidor de Jesucristo, como ejemplos que los fariseos, y en este caso también los hipócritas, los religiosos, los toman también, y los usan para vivir del aplauso, para generar aplausos hacia sí mismos. Pero son tres prácticas correctas que nosotros deberíamos dar o hacer. ¿Cuáles son? El capítulo 6, versículo 1 al 4, lo primero es la limosna. Lo segundo, versículo 5 al versículo 15, la oración. Y versículo 16 al versículo 18, el ayuno. Voy a tratar de hacer mi esfuerzo máximo por lograr los tres. ¿Okay? Vamos corriendo en esto. Número 1, la limosna. Entre paréntesis, para que usted sepa, verso 2. Cuando pues des limosna. La limosna aquí, mi querido hermano, no es el diezmo ni la ofrenda que uno da a la iglesia. Es la ofrenda o el apoyo económico que uno hace para personas que están necesitadas. ¿Lo entiende? No es lo mismo, porque yo puedo decir, oye, yo voy a dar mis ofrendas calladito. No, si no se trata de ofrendas ni diezmos de la iglesia, se trata del aporte que uno hace para personas que están en evidente necesidad. Tiene que ver más con eso, tiene que ver más con esas platas extras que uno da para ir en ayuda de la necesidad. No es la ofrenda, no es el diezmo, es limosna. Le llamaron un término que nosotros en Chile no lo usamos mucho como algo grato, sino como un poquito bajo, ¿cierto? Una limosna es como una moneda, una cosita así, pero acá la limosna no es eso, sino que es una ayuda, puede ser grande o pequeña, depende de la capacidad que tenga el hombre o la mujer. No se trata de la cantidad, aquí lo que Jesús critica acá no es la limosna, sino la motivación por el cual se da. Versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Eso de tocar trompeta delante de ti significa que todo el mundo se entere, ¿cierto? ¿Todos entienden esto? Es fácil de entender. La expresión es una exageración, es como que sea hecha a los cuatro vientos, que todos sepan lo que estoy haciendo. El versículo dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como anunciar y presentarse, hacer eso. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, porque los hipócritas generalmente viven en dos lugares, en las calles y en las sinagogas, en lugares de reunión religiosa. Y en ambos lugares se pueden dar limosnas, ya sea en las calles como en las iglesias, en los templos, en cualquier lugar así. Para ser alabados por los hombres. Y esta es la motivación que ellos tienen. Su motivación para dar, para ofrendar es para dar o apoyar a la gente para ser alabados por los hombres. Literalmente la palabra alabado significa ser glorificados por los hombres. Interesante la palabra porque habla de traer gloria hacia sí mismo. No es solo que lo alaben, sino que es como que lo glorifiquen, que lo exalten. El único que merece honra y gloria, ¿quién es? Dios. Y estas personas cuando dan generosamente quieren que se anuncie con el fin de que la gente diga, sin Él no lo hubiésemos podido hacer. Eso decimos de Dios, ¿cierto? Sin Dios no se puede. Con Dios siempre se puede. Entonces estas personas tienen como ese deseo de hacer algo al fin de ser glorificados, de ser exaltados quizás como en el lugar de Dios. Versículo 2. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Querido hermano, ¿cuál fue la recompensa de ellos? La recompensa que Jesús dice que ya tienen fue ser alabado por los hombres, nada más. Viven del aplauso. Este es el concepto que tienen. Ellos, su recompensa es ser visto de los hombres, nada más. Es interesante, Dios no recompensa la hipocresía, pero sí la castiga. Dios no recompensa la hipocresía, pero sí la castiga. El dar, la limosna. Ahora, Jesús nos enseña cuál es la forma correcta. Esa es la parte negativa, ¿cierto?, de la limosna. Pregunta, ¿es bueno o es malo ayudar a las personas que necesitan? Es muy bueno, pero es malo hacerlo con el fin de ser alabado o glorificado por las personas. Pero la limosna no es una mala práctica, de hecho la necesitamos dentro del cuerpo de Cristo, la necesitamos en las calles, lo necesitamos. Es una práctica muy buena apoyar a los demás cuando están en situaciones de necesidad, muy bueno. Es parte de la caridad cristiana que nosotros ejecutamos como hijos de Dios. Pero hay una forma de hacerlo, versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace. Ya, ¿qué quiere decir eso?
es otra expresión que si usted la toma literal sería muy complejo, ¿cierto? No es literal, pero es una expresión muy aclaratoria. Que nadie sepa. O sea, hágalo, pero hágalo en silencio. Idealmente, que solo tú y la persona sepan. Idealmente. Ahora, si alguien más se llega a enterar, bueno, pero 2 o 3 personas. Es decir, no, la actitud de tocar trompeta, olvídalo, al contrario. Trata de hacerlo todo secretamente, prudentemente. ¿Por qué? Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y esta es la idea, que la persona que la recibe se sienta bendecido, pero sea primordialmente en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay una promesa en eso? Dios va a bendecir al dador alegre, querido hermano. Y no es, a veces la gente me dice lo siguiente, yo he escuchado esto, yo no estoy buscando que Dios me bendiga, ya me bendijo. Yo estoy dando porque quiero dar, pero no estoy esperando que Dios me dé nada. Ese es el corazón, hermano. Ese es el corazón central. Ahora, eso no va a condicionar que Dios no te bendiga, porque Dios dice que te va a recompensar igual. Porque no se trata de que si yo quiero o no quiero, Dios va a ejecutar igual su bendición con nosotros. Porque Él está prometiendo eso. Pero el que está dando secretamente, el que está dando con un corazón generoso, no está pensando en cuánto Dios me va a devolver. Solamente está pensando que Dios tocó su corazón, que Dios habló a su vida y que quiere dar algo porque siente la necesidad de obedecer en eso. Al hacer eso, sin el ánimo ni la ambición de nosotros querer recibir nada, Dios igual lo va a hacer. Porque Dios ama al dador alegre. Porque, ¿qué dice el proverbio? El alma generosa será prosperada. Por lo tanto, hermano, cuando uno da, por eso Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el que da siempre tiene las manos dispuestas también para recibir. Y cuando recibe, de nuevo, da. Y de nuevo, recibe. ¿Usted sabe cómo matan los monos en África? Hay unos árboles que tienen un huequito así, un hoyito. Y ahí adentro cae la mano de un mono. Entonces, ¿qué hacen? Ponen una nuez adentro del árbol y los cazadores ponen una nuez y esperan al mono. El mono se asoma, ve que hay una nuez y mete la mano. Y como la mano con la nuez no sale por el hoyito, se quedan atrapados los monos ahí. Y son tan tacaños los monos que son capaces de morir antes de soltar la nuez. Entonces viene tranquilamente el cazador y le pega un palo en la cabeza y lo mató al mono. Y lo mata por tacaño. Porque el mono lo van a matar, pero no suelta la nuez. Hay algunos creyentes que son así, no soltarían la billetera no, el Señor, el diezmo, no, la promesa, no. Bueno, a veces es fácil matar a algunos creyentes, ¿cierto? Ser generosos, hermano, suelte la nuez, déjela ir, salve su vida. A veces la gente, hermano, creemos que somos llamados solo a recibir y la verdad, somos llamados a dar. Uno puede decir yo no tengo mucho, si no importa cuánto uno tiene. Lo que importa es que uno, ¿qué quiere hacer con lo que tiene? Y de lo que tiene, siempre podemos compartir algo. Siempre podemos compartir algo, siempre. Los hermanos de Macedonia, 2 Corintios capítulo 8, 9, dieron un tremendo ejemplo de dadivosidad y eran extremadamente pobres, profundamente pobres, dice la palabra. Pero ellos se organizaron y dieron para la obra del Señor. Así que no hay excusas. No es por pobre ni por rico, es por corazón dispuesto a dar. Amén, ¿cierto? Así que hermano, siempre dispuesto a dar. ¿Qué cosa? De lo que Dios me pida dar, yo puedo compartir. ¿Ok? De lo que tenga, puedo compartir. Para que sea tu limosna en secreto, hágalo así, sin embargo, en secreto. Lo más poco público posible, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Hay una promesa de Dios para los que dan. Dios siempre le va a dar a los que dan, para que sigan dando. Es un ministerio precioso ese. Bueno, eso es la limosna. Avanzamos. Ahora, entre paréntesis, versículo dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Sabe lo que significa eso? Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Y como Dios todo lo ve, no necesitas publicarlo porque Dios lo ve. Todo lo que tú haces, aún en lo más secreto, ¿qué dice la Biblia? Tu Padre Celestial lo ve. Gloria a Dios por eso, ¿cierto?
Si tú quieres agradar a Dios, haz todas las cosas en secreto, en fin, Dios todo lo ve. Hablando de la oración ahora, la oración. Primero la limosna, segundo la oración. Y cuando ores, la expresión acá, la traducción sería orando, ¿ok? Y orando. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración. Hermano, ¿es bueno orar? Sí, es muy bueno orar. ¿Cuántos acá dicen yo soy hombre de oración? Porque oro 10 horas por semana. ¿Cuántas dicen yo soy mujer de oración? Pues yo sí oro 10 horas por semana. Bueno, pastor, está recién diciendo que no publiquemos lo que hacemos. Bueno, me imagino que por eso no está levantando su mano, me imagino. Pero la oración, mis queridos hermanos, es una de las prácticas más olvidadas de la iglesia y más poderosas en Dios. Pero es ahí que el recurso de la oración poca gente la usa. Jesús nunca dijo, oren. No, Él dijo, cuando ores. Porque Él asume que la práctica de la oración en nosotros es real, que lo hacemos. Jesús no se preocupa de decirnos que tienes que orar, sino que nos dice que cuando ores nos está dando indicaciones de algo que se supone que hacemos. Qué vergüenza a veces nos debería dar que algo que se supone que nosotros hacemos. El Señor no está preocupado de que que los creyentes oramos. No se asume que el creyente hay que decirle que ore. ¿A usted le dicen que coma? ¿Y usted lo hace? ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y los creyentes tenemos una gran necesidad. ¿Cuál? Orar. ¿No es una necesidad para ti? Si no lo es, preocúpate. Porque un creyente necesita orar. Necesita hablar con su Padre. Así como necesita alimentarse de la palabra. Lo necesita. No es una cuestión opcional. ¿Qué pasaría si el día de mañana yo le digo, hermano, ¿sabe qué? Le voy a alivianar la carga. No ore más. Para que no estemos luchando con esto de que usted ora. No ore más. ¿Usted me haría caso a mí? No faltaría el que diga, el pastor dijo que no oremos, así que ¿para qué orar? Tenemos ley divina. El pastor dijo, se acabó la oración. El creyente no lo podría aguantar eso, porque lo necesita. Así como leer la palabra la necesitamos, la oración la necesitamos. Jesús dijo, y cuando ores, y orando, no seas como los hipócritas. Otra vez esa palabra, ¿cierto? Ellos aman, literalmente les gusta, les encanta, esperan que les pidan el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y hermano, ¿orar de pie es un pecado? No, no es el ejercicio, es la motivación. Porque no vaya a ser que el día de mañana alguien acá yo le diga, hermano, puede orar y póngase de pie. No, pastor. No me haga caer en un pecado. ¿Por qué? No, que ahí la Biblia dice que yo no tengo que orar en pie. No se trata de eso. El versículo dice, aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, literalmente exhibirse ante los hombres. Y en los fariseos y los religiosos, ¿sabe lo que hacían? Se paraban en las esquinas de las calles a proclamar, a orar. Y no es malo, qué lindo sería que los creyentes acá nos paráramos afuera del supermercado a orar, a clamar, Señor, que toda esta gente te conozca un día. Pero ellos no lo hacían con ese fin. Lo hacían con el fin de que la gente, como dice ahí el pasaje, para ser vistos de los hombres, para que los hombres digan, oye, mira, qué hombre tan espiritual. Oye, mira, ese es muy especial. Oh, mira, nadie es como él. Y al fariseo, al religioso, al hipócrita le encantaba escuchar eso, como que eso lo alimentaba, y más oraba, y más oraba, y más oraba, pero lo hacía para ser visto de los hombres. Buscaba un reconocimiento verbal, una admiración de los hombres. Eso es lo que hacen los hipócritas. ¿Y Jesús qué dice de ellos? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Su recompensa cuál es? Simplemente esa admiración
que recibieron de los hombres. Literalmente esa palabra ya tienen su recompensa, significa esto. Están recibiendo entera la recompensa de ellos. Eso es todo lo que van a recibir de esa acción. ¿Cuál es la forma correcta? Mateo 6, más 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y esto es el aposento interior como tu pieza, no es solo a tu casa, sino de tu casa a tu pieza, y cerrada la puerta, literalmente cerrar con llave la puerta. Y después de eso, ¿qué dice? Ora. Y tú ora a tu Padre que está en secreto. Asegúrate, entra a tu casa, entra a tu pieza, cierra con llave y ponte a orar. Es decir, que las motivaciones de tu búsqueda de Dios no sean externas, no sean motivadas por nadie más que porque tú quieres tener una comunión con Dios. Querido hermano, qué importante es que el hombre, la mujer, los que estén aquí quieran buscar a Dios. Sin que alguien te esté externamente animando como falsamente. Porque yo te puedo animar, hermano, ora, está bien. Usted se va a su casa y quiere tener su comunión con Dios. Y usted cierra su puerta, no quiere usted no anda queriendo lucir su espiritualidad, usted quiere buscar a Dios nomás, simplemente buscarlo. Y es por eso que el Señor dice, mira, quien quiere buscarme a mí no le interesa estar en público, no le interesa que la gente lo vea, me busca porque me ama y está en su soledad buscándome a mí. Y eso es una persona que realmente busca a Dios. No es una persona que es motivada por lo congregacional, por lo colectivo, sino por lo íntimo, por lo personal. Querido hermano, francamente, muchas personas hoy no buscan a Dios en lo personal, en lo íntimo, en la soledad, no lo buscan. Y ese es el mejor momento para buscar a Dios. Y la verdad que ese es el mejor momento para ver quién realmente es un buscador de Dios. Un adorador en espíritu y en verdad no es alguien que lo hace en lo colectivo, lo público, sino en lo secreto, en lo íntimo. Y no le interesa que nadie más se entere, está concentrado en tener su comunión con Dios. Pregunta, ¿tú tienes tu comunión con Dios personal? Olvídate de esta religión, olvídate de la congregación en un minuto, olvídate un minuto de eso. ¿Tú personalmente tienes tu comunión con Dios? ¿Tienes tu búsqueda de Dios solo? No en familia, solo, no en la iglesia, solo. ¿Tienes tus tiempos con Dios solo, privados, íntimos? No siempre con tu esposa, no siempre con tu esposo. ¿Y tu relación con Dios? Es ahí que a veces algún hombre espiritual lleva a su esposa de la mano en la fe. Y en lo espiritual siempre él la ministra a ella. Pero esa mujer también tiene que tener su propia búsqueda de Dios. Es ahí que a veces la mujer más espiritual que el hombre lo toma de la mano y ella lo motiva. Y ella lo hace orar. Pero ese hombre también tiene que tener sus tiempos a solas con Dios. Si no los tienes, es porque tú estás diciéndole a Dios, yo no te necesito. Y se lo estás diciendo. No es que Dios lo supone, es un hecho que tú no lo necesitas porque tú no oras. Capítulo 6, versículo 7 al 15, el Señor Jesucristo extiende este punto, el punto de la oración. El Señor Jesús amplía el tema de la oración indicando cómo debemos hacerlo. Mira versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería o su mucho hablar serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes del Señor dejar una estructura, un método, una norma, que lo dice en el versículo 9 al 15, el Señor aseguró un principio. El principio es este: no uses vanas repeticiones. Vanas repeticiones usted lo puede interpretar como simples frases recitadas, palabras repetidas de otros que salen de forma automática. ¿No le pasa que a veces cuando oramos por el almuerzo siempre decimos lo mismo? ¿Eso? ¿No le pasa que de vez en cuando hacemos oraciones y hacemos oraciones iguales? Y la de mañana igual a la de hoy, como si todos los días fueran lo mismo. Señor, gracias por la comida, te damos a ti, te alabamos. Gracias, Jesús, amén.
Al otro día, otra comida, otra historia. Señor, te damos muchas gracias por los alimentos que recibimos en este día hoy. Amén. Y uno ya sabe que dura 15 segundos nuestra oración del almuerzo, ¿cierto? Y si no ora a otra persona distinta, la oración es igual. Y vaya que a veces le toca orar a otro distinto y le dice, no, yo ora tú, ahora sí. Señor, te damos muchas gracias por los alimentos que recibimos hoy. Amén. Hizo lo mismo que el otro. Porque ya para nosotros pasa a ser una mala costumbre. Decimos costumbre, yo digo mala costumbre. Que no damos gracias a Dios por lo que en ese día está ocurriendo en nuestra vida. Eso acusa mucha falta de comunión. De decirle, Señor, gracias porque este día es distinto al de ayer. Y como es distinto, oramos de forma distinta también. Y agradecemos de forma distinta. La oración, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo se aseguró de decir que no sea de vanas repeticiones. No diga lo mismo, siempre. No diga lo mismo que otros. No sea de estas personas que se ponen en el automático y repite lo que otros dicen. Si usted está haciendo eso, su oración no es natural, es sintética. Es copiarle a otro y eso no es tu vida, es la vida de otro. Por lo tanto, si uno está imitando la vida de otro, en este punto llega a ser un hipócrita porque está actuando como otro. Oye, es que esta persona ora tan bonito que le voy a copiar la oración. Pero eso es absolutamente una actuación. ¿Y no es eso lo que dice Jesús de la hipocresía? Por lo tanto, no, tus palabras, tu forma de ser, tu forma de expresarte, Dios te quiere escuchar a ti. ¿Amén? Dios te quiere escuchar a ti. No necesitas poner las palabras del pastor, ni las palabras del diácono, ni las palabras del que yo le leí una oración bonita. Ponga sus palabras, ponga su corazón a trabajar en la comunión con Dios. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, aquellos que hablan mucho y que creen que por la palabrería van a ser escuchados. No funciona así. Verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, no seas así, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad, así que habla con Él honestamente. Habla con Él de tu corazón. Antes que vosotros le pidáis, Él ya sabe lo que está pasando por ti. Así que habla con Él, no te limites a eso. Sé muy sincero con Dios. No necesita usted presentarse a Dios de una forma que Dios sabe que no eres. Ni usar las palabras que tú por lo general no usas. Usa las palabras tuyas delante de tu Padre Celestial. Ya, después de poner ese cimiento, el Señor entrega un modelo de oración. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y cuando dice eso, no está diciendo repitan mis palabras, ¿cierto? Porque Él ya dijo que no usemos vanas repeticiones. Pero Él usó un modelo para decirnos qué tenemos que orar. Y dice el verso 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dos versículos que añade acerca del perdón. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Entre paréntesis, ayer escuché una misa, y no es que yo ande escuchando misas, estaba justo en la radio y salió un trozo de una misa. Como esta semana murió Patricio Elwin, ¿cierto? Hicieron una misa y creo que en la radio estaba saliendo algo de eso. No quiero ofender a nadie acá, pero sí quiero decirles algo. La repetición no tiene ningún sentido. De hecho, hasta los rezos los rezan mal, ni siquiera los pronuncian bien. Es tanta la mala costumbre de repetir una situación que hasta los rezaban mal, los pronunciaban mal, pero da lo mismo porque la gente no está pensando en lo que está diciendo. Un rezo no es la voluntad de Dios, la oración es la voluntad de Dios. Un rezo significa una repetición. El regurgitar es repetir lo mismo que otro está diciendo. Y hermano, eso no tiene ni un valor espiritual para la persona, porque está repitiendo lo que otro armó en algún momento y eso tiende a perder todo un sentido. Jesús no nos dejó un rezo a nosotros. Jesús lo que dejó aquí fue un modelo de oración. Y quiero que lo entienda bien porque no es mi anhelo que usted se vaya de acá con una religión.
Es que a mí no me interesa que usted sea un religioso, a mí me interesa que usted tenga una comunión con Dios. Y esa comunión tiene que ser viva. Y para que sea viva, tiene que ser con personas que le comunican a Dios lo que está pasando por tu corazón hoy. Lo que estás sintiendo hoy, lo que estás atravesando hoy, lo que necesitas hoy. No se trata, mis queridos hermanos, de llegar a un lugar y que todos se lo repitan y usted diga sí, no, esto y lo otro. Y no tiene ninguna validez espiritual eso. Para Dios no la tiene. Y si tú crees que eso va a darle validez a una vida espiritual, no la tiene. No la tiene. La religión no salva. Lo que salva es Cristo. Es una persona la que salva a Jesucristo. Y una relación viva con Él, eso salva. No la religión. Jesús acá no nos dejó un rezo, nos dejó un modelo de oración. Y en ese modelo de oración, primero nos enseñó a orar pensando en Dios. Y después pensando en nosotros. Mira el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero habla de el Padre nuestro que estás en los cielos, significa lo siguiente, que tú estás sobre todo. Me gustaría llevarlos a Eclesiastés un minuto, a ver si encuentran la cita ustedes. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, 5. Este es el concepto. Cuando fueres a la casa de Dios, Eclesiastés 5, 1 al 2, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Oh Señor, yo te prometo, yo te pido, yo te juro, yo me comprometo, y después se pone a pensar todo lo que dijo. El emocional que se compromete con todo pero no piensa lo que está diciendo. Porque no saben que hacen mal. Mira verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Oh Señor, yo quiero hacer esto. Cálmate con eso. ¿Qué dice el versículo? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Cómo entendemos eso en el Padre nuestro que estás en los cielos? Señor, yo estoy en la tierra, tú estás en el cielo. Tú tienes control de todas las cosas. Es el reconocimiento del Dios que está en el cielo. Él controla todo. Y yo cuando me acerco a orar, y tengo que primero orar pensando en Dios, diciendo Dios está en los cielos. Él tiene el control de todas las cosas. No me acerco a Dios a decirle, Señor, yo voy a hacer esto para ti. No, mire, primero tómese su tiempo y dele gracias a Dios y reconozca que Él está en el cielo. Y si uno va a hacer algo para Dios, es si Dios lo permite. Porque si Dios cierra la puerta, no hay nada que nosotros podamos hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, Él tiene el control absoluto de todo. Y eso tienes que orar al Señor. Señor, gracias, porque tú tienes control de todas las cosas. Todo lo que va a pasar en esta tierra es porque tú lo permites. Y lo que no va a pasar es porque tú no lo vas a permitir. Padre nuestro que estás en los cielos. Después dice, santificado sea tu nombre. Y eso significa exaltar la persona del Señor. Él es santo. ¿Usted sabe que nosotros oramos a un Dios santo? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros no oramos a un Dios pagano, a un Dios pecador, a un Dios falente, nosotros oramos a un Dios que es absolutamente santo. Por eso cuando oramos, Señor, tú tienes el control porque tú estás en el cielo y tú eres santo. Exaltar a la persona de Dios, señalarla, ponerla aparte, santificar su nombre, con respeto. A Dios no se le habla jugando. Después, ¿qué dice? Venga tu reino. Y esto, en otras palabras, hermanos, significa que se haga tu voluntad en esta tierra. Mira el versículo 10. Venga tu reino. ¿Qué significa? Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe que cuando venga Cristo se va a hacer la voluntad de Él en esta tierra como se hace en el cielo? Eso es evidentemente la señal de que Cristo ya está reinando. Muchos hoy día enseñan que Cristo ya reina, que ya vino el reino de los cielos. Sí se acercó, sí, pero no ha llegado literalmente el reino de Dios en esta tierra. Porque cuando llegue, se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Es decir,
Él gobernará, Él reinará, Él ejecutará el juicio, la justicia la establecerá. Y eso no ha llegado todavía. Eso llegará en algún momento, lo esperamos un día, ¿cierto? Un día Cristo vendrá por nosotros, después volverá y Él establecerá su reino en este lugar. Toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Es decir, los que están en el cielo, los ángeles, los que están en la tierra, los hombres, pecadores y todos, y los que están debajo de la tierra, todo el mundo de los demonios, todos se van a tener que doblar la rodilla y decir, Él es el Señor. La cuestión no es si lo van a hacer o no, sino de dónde tú lo vas a hacer. Porque todos van a tener que reconocer que Jesús es el Señor. La diferencia es de dónde lo vas a hacer. ¿Del cielo, de la tierra o de debajo de la tierra? Los que no creen en Cristo, los que han rechazado a Jesús, los que no han aceptado a Cristo y se mueren sin Jesús y van al infierno, de allá igual van a tener que doblar la rodilla y decir, yo sé que tú eres el Señor. No gano nada, sigo condenado, pero tengo que reconocer que tú eres el Señor. Es toda autoridad. Y nadie va a poder no doblar. Nadie va a poder escoger si dobla o no dobla sus rodillas. Va a tener que doblar y humillarse delante del Señor. ¿Te guste o no? ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Bueno, sigamos. La primera parte del modelo de la oración es pensar en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y hermano, debe haber un anhelo en nosotros que Cristo venga. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis. Algunos se asustan cuando hablamos de Apocalipsis como si fuera un libro de terror. La verdad que Apocalipsis es un libro de bendición. Eso dice la Escritura. Y en el último capítulo, capítulo 22, el apóstol Juan escribió lo siguiente, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, después de escuchar todo lo que ha de pasar en este mundo, ven. Y el que oye diga, el que cree en Cristo diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y mira lo que dice después el apóstol Juan en el versículo 20, por ahí está, ¿no? Ahí está. El que da testimonio de estas cosas, Juan, ciertamente dice, vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Cuál es el anhelo de la iglesia? ¿Cuál es el anhelo de la esposa? Que venga Cristo. Y él, Juan, el apóstol Juan, cuando terminando el último libro de la Biblia, él dice, ven pronto Señor Jesús. Y cuando el Señor nos manda a orar, venga a tu reino, está diciendo también que haya en nuestro corazón el deseo que Cristo venga. ¿Usted quiere que Cristo venga o no? ¿Y está listo para recibir la venida de Cristo? Fíjese que es interesante. Muchos dicen, no, me gustaría que Cristo viniera. ¿Usted sabe que va a venir a juzgar? Y si usted no está con Él, está contra Él. Entonces, que venga para los salvos es una bendición, pero que el que no ha conocido a Cristo realmente es una tristeza, porque va a venir el Señor en juicio, en batalla en contra de los que son incrédulos. Así que es un anhelo para el creyente, pero es una gran pérdida para el incrédulo, porque ahí viene el juicio de Dios en contra de ellos. Bueno, se piensa en Dios primero, en el modelo de la oración, y después de eso el Señor nos permite también pensar en nosotros. Versículo 11 está ahí también dentro del modelo de la oración. Pensamos en nosotros, versículo 11 al 15, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestro sustento, nuestras necesidades también se las podemos contar al Señor. Amén. Usted le puede contar sus necesidades a Dios y pedirle y confiar que el Señor sustenta nuestras familias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después, ¿qué dice? Y perdónanos nuestras deudas. Por lo tanto, hay confesión delante del Señor también, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ojo que esta confesión o este perdón está condicionado a nuestra actitud de perdonar a otros. El versículo lo dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted no perdona, Dios tampoco te perdonará. Versículo 14 y 15, léalo conmigo. ¿Lo tiene? Léalo conmigo fuerte, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que podemos pedir por nuestro sustento, también podemos pedir perdón por nuestros pecados. Y si yo estoy dispuesto y siempre perdono a los demás, Dios también me perdona a mí. Versículo 13. Y no nos metas en tentación. Y esto habla de nuestra santificación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay alguien que nos puede ayudar a evitar nuestra caída, el Señor Jesucristo. Pero mire qué curioso, dice, y no nos metas en tentación. Vaya a Santiago capítulo 1, rápidamente. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Dios tienta a alguien? Dios no tienta a nadie, ¿cierto? ¿Y por qué el versículo dice entonces no nos metas en tentación? Si supone que el Señor no nos mete en tentación, ¿por qué entonces Jesús dice que oremos al Padre y no nos metas en tentación? Bueno, el razonamiento es sencillo. Lo que está diciendo acá en Mateo, el Señor Jesús está diciendo, está mostrando el corazón de alguien: Señor, ayúdame, líbrame, no me permitas caer en el juego de la tentación. Eso está diciendo. No es que Dios nos mete en la tentación. Significa que Dios nos libre, no nos permita caer en el juego de la tentación. ¿Cuál es el juego de la tentación? Santiago capítulo 1, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es mi propia maldad, mi propia carnalidad que me mete en problemas. Y eso es lo que Mateo está diciendo Jesús allá. No, permíteme, Señor, no caer en eso, ser sabio, arrancar de eso, porque ahí viene un juego que se llama el juego de la tentación, que está en el verso 15 de Santiago 1. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, hermano, uno cae por su propia carnalidad, entra en un juego, se genera el pecado, al ser el pecado ejecutado, concibe y da a luz la muerte. Encontramos muchos pesares cuando caemos en este juego de la tentación. Jesús dijo que nosotros debemos rogar: no nos metas en tentación, Señor, no me permitas, líbrame, no permitas que yo me vaya a caer en mis propias tentaciones, en aquellas que se vienen a mi corazón y yo soy seducido por ellas. Permíteme ser librado de eso. No me permitas caer en eso, que no me meta en esa situación. Y después dice: mas líbranos del mal. Y ese es el concepto: líbrame, Señor. Yo no quiero pecar, yo no quiero caer, yo quiero honrarte a ti, quiero obedecerte. No me permitas caer en este juego. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, el Señor tiene poder suficiente para hacer esto una realidad. Que me saque y no me permita caer en la tentación. Amén, ¿cierto? Usted puede pedirle a Dios en medio de sus tentaciones. Así que eso es la oración. Y lo último, el ayuno. Esto se alargó un poco ahí en la oración, pero dos conceptos: no buscamos el aplauso cuando damos limosna, no buscamos el aplauso cuando oramos. Pero aquí viene una disciplina espiritual, hermano, que sí saca aplausos, y saca muchos aplausos. Y el hipócrita le encanta esta, porque esta sí que es como la golden, que es la disciplina golden, la de oro. Esta sí que saca aplausos y esta sí que es admirable. Y es el ayuno. Porque ayunar, hermanos, bueno, limosna es el sacrificio material. La oración es el sacrificio espiritual. El ayunar es el sacrificio físico. Entonces, este cuesta más. Este es más férreo, este es más duro. Entonces, el hipócrita dice: si voy a hacer esto, tengo que mostrarlo. Esto sí que lo tengo que exhibir. Y mire cómo Jesús lo trata de una manera muy, yo diría muy caricaturesca en el hipócrita, porque es muy caricaturesco esto. Mire, versículo 16. Cuando ayunéis. Ahora una pregunta, hermano: ¿es bueno ayunar?
Hay algunos bautistas que tienen temor de decir el ayuno. Yo no sé por qué el ayuno pasó a ser un pecado en la iglesia bautista. ¿Será por lo comelones que somos? Pero no se habla del ayuno entre los bautistas. Usted habla con otro hermano evangélico y ellos ayunan. Y lo hacen una vez, 2 veces por semana y cuentan sus testimonios como Dios les habló y algunos se tiran 3 días seguidos de ayuno. Usted habla eso con los bautistas y se ofenden. ¿Cómo se le ocurre, pastor, que voy a dejar de comer? ¡Qué pecado! Si Dios dejó las cosas para que las disfrutemos, con acción de gracia, y empiezan con su teología golosa. Esa es una teología de comilones, hermano. Y ya han sacado el ayuno de la doctrina. El ayuno no es sana doctrina. No, hermano. El ayuno puede ser y es y debe ser un ejercicio de nosotros. El ayuno tiene propósitos profundos. Y Jesús nunca pensó que el ayuno no era parte de los sacrificios de un creyente o de la búsqueda de Dios. Esta disciplina, hermano, las tres, la limosna, la oración y el ayuno, eran disciplinas constantes dentro de los religiosos incluso, con mayor razón en los seguidores de Cristo. Ahora, el ayuno tiene, por lo menos, está asociado a 4 realidades de nuestra vida. Primero, si quieres saber un poco de eso, el ayuno está asociado a la tristeza. Mire Mateo capítulo 9. Le voy a dar una pequeña lección del ayuno acá en la Biblia, alguna exposición de la Biblia, del ayuno. Mateo 9, versículo 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos, fíjese, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús acusó en el tiempo de su ministerio, lo acusaron de que sus discípulos no estaban ayunando como ellos lo hacían muchas veces. ¿Y sabe lo que dijeron? Eso es una falta, pues Señor, eso no es así, pues. Si uno tiene que ayunar muchas veces. Mire verso 15, ¿cómo responde Jesús? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Porque el ayuno tenía un sentido de tristeza. Hermano, cuando usted está mal, cuando usted está triste por situaciones difíciles de tu vida, cuando estás amargado por algo, algo te tiene muy mal, el ayuno es muy saludable. Poner tu alma y tu corazón a los pies del Señor, sin comer, solo para dedicarte a orar y a buscar en Señor ánimo, consuelo, paz. Mira lo que dice el versículo. Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ayunarán. Hay momentos en la vida que solo tú lo entiendes lo que estás pasando, muy tristes, difíciles para ti, que estás deprimido. Y a veces los creyentes cuando estamos deprimidos, en lugar de buscar a Dios, dejamos de buscar a Dios. Y es una buena oportunidad para ayunar, para estar todo el día en soledad, porque estoy triste, pero voy a ir a buscar a Dios. No quiero comer nada, no quiero nada, no siento hambre porque estoy mal, porque estoy triste, porque estoy abatido. Es buen momento para ayunar. Está asociado con la tristeza. El ayuno está asociado a la oración. Mateo 17, 21. Tómele mucha atención a este tema, hermanos, porque los bautistas debemos ser adiestrados en esto también. Y este versículo es cortito, dice, pero este género, hablando de demonios, no sale sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno están asociados. Cuando usted va a ayunar, no es solo pasar hambre. Algunos dicen, ya voy a pasar hambre, que estoy mal. ¿Y hasta qué hora será esto? Bueno, voy a esperar un par de horas. Ya han pasado 15 segundos, ya es complicado. No es solo por pasar hambre, ¿entiende? El ayuno está asociado a la oración. Es decir, Señor, si hablamos de que estoy triste, Señor, te voy a derramar mi alma, no quiero nada más y quizá hasta hambre me va a agarrar, pero es que esto para mí es más importante que comer, estoy mal. Y empieza a confesar, a contarle a Dios, a expresar, a llorar ahí delante de Dios y a orar, a orar, a orar, a orar. Está asociado a la tristeza, está asociado a la oración. Si estás triste, ayuna.
Si estás profundamente triste, ayuna. Si quieres orar mucho y gastar tu tiempo e intimidad con Dios, realmente necesitas fuerza espiritual, ayuna. Está asociado también a la caridad. Hoy que me encantó este pasaje, Isaías 58. Me sorprendió este pasaje de Isaías tan claro. Isaías capítulo 58. Disfruta este pasaje, hermano, porque es como este pasaje se debería predicar solo, pero bueno, por razones de tiempo no lo voy a hacer. Isaías 58, 3 en adelante. Antiguo Testamento, profeta mayor. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? ¿Por qué Dios te buscamos? ¿Por qué Dios ayunamos y tú no nos escuchaste? He aquí que en el día de vuestro ayuno, dice Isaías el profeta, desvistiendo el alma de las personas y sus vidas reales, buscáis vuestro propio gusto, dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Oh, qué lindo pasaje. Quise leerlo como quizás lo dijo el profeta Isaías. Porque el pueblo decía, oye, nosotros ayunamos y Dios no nos responde. Isaías les dijo así, ¿sabes por qué no te responde? Porque tienes tus manos llenas de pecado. Porque ayunas como un religioso, pero no te estás santificando, no estás cambiando tu actitud, no estás confesando tus pecados, estás tratando mal a tu gente, por eso. Pero cambia y Dios te va a bendecir. Cambia y Dios va a abrir las puertas. Ayuna, santifícate. ¿Y qué dice el versículo? Que es tan precioso el versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él. ¿Qué dirá Dios? Heme aquí. Oh, qué precioso cuando Dios responde, ¿cierto? Querido hermano, el ayuno está asociado a la caridad, al cambio de vida. No sacas nada a ayunar si sigues con tus propios pecados, si sigues en la misma actitud pecaminosa, si no sueltas esas ligaduras de maldad que tienes. Ayuna todo lo que quieras, pero Dios no te va a escuchar. Pero si tú ayunas y tú te apartas de tu pecado, Dios responde de forma increíble. Dios va a decir, yo te respaldo. Y cuando tú clames, Él va a decir, heme aquí, yo estoy aquí contigo. Pero te tienes que arrepentir. No se trata de ayunar por ayunar, porque el ayuno está asociado a la tristeza, está asociado a la oración, está asociado a la caridad y está asociado, mi querido hermano, a entender la voluntad de Dios. Mire lo que dice Hechos, el libro de Hechos. Capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Le leo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, parece que era común, ¿o no? Parece que era común que los líderes ayunaran, buscando dirección de Dios, poder de Dios, guía de Dios. Ayunando y orando les impusieron las manos y los despidieron. Dios guió a la iglesia
El Espíritu Santo levantó misioneros y los enviaron a ganar almas a otros países, a otras regiones, a otros lugares. ¿Y cómo pudieron saber eso? Porque estaban ayunando. Supieron lo que Dios quería de ellos porque estaban ayunando, buscando a Dios. Otro ejemplo, capítulo 14, Hechos 14, versículo 23. 22 y 23. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El ayuno, mis queridos hermanos, está asociado a la tristeza, a la oración, a la caridad y a descubrir la voluntad de Dios. Tanto creyente hoy día que no tiene idea para qué es creyente. Tanto creyente hoy día que anda desorientado, que no sabe para dónde va la micro en lo espiritual. Tanto creyente hoy día que se hace la pregunta, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿O qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Tanto creyente, ¿y sabe lo que yo les recomiendo? Ayuna. Ayuna. Busca a Dios para que te diga cuál es tu posición dentro de la iglesia, qué es lo que tengo que hacer para la obra de Dios, cómo tengo que llevar adelante mi familia, mis negocios, mi vida. Pero casi nadie dentro de nosotros, en nosotros hermanos, los bautistas estamos perdiendo una tremenda riqueza, el ayuno. El ayuno. Estamos perdiendo una tremenda virtud de Dios, una tremenda herramienta de Dios que nos dirige, que nos santifica, que nos cambia, porque le hemos puesto una connotación negativa al ayuno. El ayuno no tiene nada negativo en la Escritura. Nada negativo. Lo único negativo es lo que hicieron estos fariseos, que Jesús lo describe con mucha gracia. Versículo 16, Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros. La palabra austeros, literalmente sombríos. Poner cara triste. ¿Han notado que hay niños que son así muy actores, muy simpáticos ellos, ¿cierto? Porque cuando se pegan, aunque sea muy levemente, te muestran todo el dolor con su cara. Hay gente que es así. Que cuando les pasa algo con su cara, hace todo el gesto de dolor y uno parece que le duele a uno, te transmiten el dolor a ti con su actuación. Pero es una actuación, tratando de ganar un poco de compasión de los padres y esas cosas. Bueno, aquí dice la Biblia que los hipócritas ayunan, dice, demudan sus rostros. Esta palabra demudar significa transformar, desfigurar sus rostros. Yo me imagino a estos fariseos religiosos llegando con una cara que la podía ver la gente a una distancia de 5 o 6 metros diciendo, ¿qué te pasó? Y el otro con una cara, con una actuación, ¿ve? Una cosa tremenda. Y una cara desfigurada, porque la palabra demudan es una cara desfigurada. Y era muy evidente que ese hombre algo le pasaba, algo grave, algo que le llamaba la atención poderosamente a los demás que lo veían. Dice, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Y cuál era la idea? Para mostrar a los hombres que ayunan. El hombre venía como desmayándose, pálido, chupado. Y los demás le decían, ¿qué te pasa? No, tranquilo, tranquilo, estoy ayunando. Actores, pero chamullentos. Pero hermano, el ayuno cuesta más que la oración, cuesta más que la limosna, es un sacrificio físico. Por lo tanto, el hipócrita no se iba a conformar con que no le dieran un aplauso, porque una saca alabanza, la otra saca admiración, pero el ayuno saca aplausos. Hombre, ¿cómo te sacrificas, querido? Eso sí que es amar a Dios. Y el otro decía, gracias, gracias, gracias. Un hipócrita terrible, ¿no? Ese es un teatrero, pero es que costaba más también, entonces ellos buscaban una recompensa mayor. A mí me parece muy increíble que una persona ayune solo con la motivación que lo aplauda. Pero si Jesús lo dijo, es porque tiene que haber gente así. Es que a mí eso me parece el colmo de la hipocresía, ¿o no? ¿No te parece a ti el colmo de la hipocresía? A mí me parece el colmo, es como que una persona viviera una piedad profunda y fuera pura mentira. No, eso yo lo encuentro como le puso mucho. Eso es de mundial, eso es de olimpiada. Pero hay gente, según Jesús, que la única motivación por ayunar es mostrarle a los demás que ayunan.
Eso mostrar a los demás tiene que ver, hermano, con impresionar y decir, wow, no, ¿y cuántos días lleva ayunando? 5 días. 5 días. Se pasó. Todos de pie, aplaudámoslo. Gracias, gracias. Todo por Dios, todo por Dios. Mentira, mentira, mentira. No está haciendo nada por Dios, es para alimentar ese monstruo gigante que se llama ego. Y es tan grande ese monstruo adentro que es capaz de sacrificar su cuerpo para darle una recompensa a ese ego gigante, ese monstruo que tiene allá adentro alimentándolo. A mí me parece sorprendente este pasaje, ¿qué quiere que le diga? Pero si Jesús dijo que hay gente así, hay gente así. ¿Conoce alguno usted? No me diga. Bueno, versículo 17. Pero tú cuando ayunes, y esta es la indicación correcta, lávate la cabeza, literalmente perfúmate la cabeza, y lávate la cara, para no mostrar a los hombres que ayunas. Es decir, hermano, no haga teatro, no se sienta el héroe de la fe, no, lávese bien nomás usted, perfúmese bien bonito, o sea, pase desapercibido en la congregación, no le ande mostrando a nadie lo que usted está sacrificando físicamente por buscar a Dios. No lo haga así. Usted disimule, todo lo que está haciendo disimúlelo, porque usted no lo hace para los hombres, usted lo hace para Dios. Y usted tiene algo personal con Dios que está tratando, usted está luchándole algo a Dios, ahí está clamándole algo a Dios, está buscando algo en Dios, usted quiere cambiar para Dios, entonces no le diga al mundo, no, estoy bien, ¿cómo está, hermano? Súper bien, oh, lo noto medio decaído, sí, debe ser el día, hermano, no importa. ¿Qué sabe si usted lleva 40 días de ayuno? Seguro. Bueno, verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Esto es lo más hermoso, Dios va a escuchar. El corazón que busca a Dios, hermano, nunca Dios lo ignora. Y si tú lo haces sinceramente, Dios siempre te va a querer escuchar y recompensar. Vamos a orar. 3 disciplinas muy buenas. Hágalo. Dé limosna. Ore, ayune, hágalo. Jesús nunca prohíbe que uno haga esto. Porque es necesario para el hombre también aprender que dar es mejor que recibir. Es necesario para el hombre orar, buscar a Dios. Y es necesario para el hombre ayunar, rendirte a Dios. Físicamente también, decirle, Señor, aquí estoy. Es necesario para el hombre hacer esto. Pero no lo haga como los hipócritas. Porque el hipócrita lo único que le motiva es el aplauso de los demás. No, si vas a hacer algo, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo por la motivación correcta, que es tu comunión con Dios, que es tu gratitud para Dios, que es tu necesidad delante de Dios. Hazlo de la forma bíblica para que Dios te bendiga. Y si aquí hay personas que aún no conocen a Cristo Jesús, te voy a decir algo. Él te ama. Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mira qué curioso. Jesús dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y mucho de lo perdido estaba dentro de las iglesias, de las religiones. Porque hay mucha gente religiosa perdida hoy día. Que están dentro de una sinagoga, están dentro de un templo, pero que no conocen a Jesús. Si tú has sido religioso o religiosa por años, este es el tiempo donde tú tienes que pensar en tu relación con Dios. No es más importante la religión, lo único importante es qué estás haciendo con Cristo. Y si tú estás rechazando a Cristo, el infierno es el siguiente paso. Pero si tú crees en Cristo y le abres tu corazón a Cristo, el siguiente paso es una vida eterna y una relación con Dios. Si alguien quiere tener a Cristo en su corazón, ¿qué necesitas hacer? Confesarlo, creerle. Créele con todo tu corazón, entrégate a Él. Confiésale a Él como el Señor de tu corazón, el que va a guiar tus pasos, tus caminos, tus pensamientos. Si lo haces a Él, el Señor de tu vida, Él será Señor tuyo y será tu Salvador. Quien quiera recibir a Cristo, quien quiera creer en Él de verdad, yo te invito a orar en esta hora, en tu corazón. No lo hagas público ahora, hazlo privado en tu corazón ahora.
Y dile así al Señor, si quieres creer en Él, si quieres realmente salvación, si quieres que el Señor salve tu alma, si quieres que el Señor te perdone de tus pecados, ora conmigo en esta hora de esta forma. Señor, me entrego a ti. Yo confieso delante de ti que soy pecador. Reconozco mi maldad. Pero también, Señor, creo, en esta hora creo que tú, Jesús, eres el Señor, eres el Salvador. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Entra a mí, sálvame. Ayúdame a ser un seguidor, una seguidora de tu nombre. Te entrego mi corazón, te abro mi vida. Entra a ella, cámbiala y perdóname. Todos con sus ojos cerrados. ¿Hiciste esta oración en esta tarde? ¿Alguien oró de esta forma? Solo quiero pedirte algo. Y perdón que te lo pida, pero es la forma que tengo para orar por ti. Si oraste de esta forma sinceramente en tu corazón, te invito a levantar tu mano y bajarla rápidamente. No voy a publicar nada más de eso, solo quiero orar por ti. ¿Hay alguien así? Amén. Qué bueno. Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Por lo menos 4 personas levantaron su mano. ¿Habrá alguien más que también dice, pastor, yo también oré de esta forma? Es mi deseo que el Señor esté en mí. ¿Hay alguien más? Ok, vamos a orar entonces dando gracias a Dios por aquellos que buscan a Dios. Te quiero animar, busca a Dios. Busca a Dios. No importa si eres joven, adulto, busca a Dios ahora. Porque no tenemos el mañana asegurado. Hoy es el día que tenemos. Y hoy es el día que puede ser tu salvación. Si te da timidez o miedo levantar tu mano, acércate a alguien que confíes de la iglesia, que conozca de la palabra y pídele consejo. Conversa de estos temas que son más importantes que cualquier tema en este mundo. No te olvides que de salido de esta tierra, el único tema importante será ¿qué hiciste con Cristo? No tus ganancias, no tu carrera, no tu profesión, nada. Solo ¿qué hiciste con Cristo? Señor amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estudiar Mateo. Gracias por el capítulo 6. Parte del Señor, una tremenda bendición para nosotros hoy día. Ayúdanos a no ser hipócritas, porque el hombre prudente, el creyente verdadero, Señor, no vive del aplauso. Pero sí ora, pero sí da limosna, pero sí, Señor, ayuna. Permítenos practicar estas disciplinas espirituales para beneficio de nuestra alma delante de ti y de nuestra relación contigo. Señor, que ninguna de estas prácticas, de estas disciplinas cristianas las menospreciemos, al contrario, que las valoremos como tú las valoras. Seguro que la calidad espiritual de aquel que da limosna, de aquel que ora y de aquel que ayuna es mucho mejor de aquel que no lo hace. Guárdanos, sí, Señor, de no hacerlo para el aplauso de los demás o por el aplauso de los demás. Ayúdanos a hacerlo para la gloria tuya y para que nuestra relación contigo, Señor, sea cada día más íntima. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, ¿o no? El Señor se merece la honra y la gloria. Gracias, Señor, por su palabra.